Ser Podcast. Aumenta la tensión y la preocupación de la comunidad internacional por la presencia rusa en la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania. Saben que es la más grande que hay en Europa. Este jueves, un incendio obligó a que la planta se desconectase completamente de toda la red eléctrica ucraniana por primera vez en su historia. Esa desconexión apenas duró un par de horas. En estos momentos, la central ya funciona con normalidad. Pero Ucrania denuncia a Rusia ante Naciones Unidas por haber puesto a los europeos, dice, a un paso de un desastre nuclear. Gillian Ayala, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le ha pedido al Organismo Internacional de la Energía Atómica que actúe mucho más rápido para proteger la central de la actividad militar rusa en torno de toda esa planta. Bayo. Un enorme recinto en poder de las tropas rusas desde marzo y que lleva semanas sufriendo ataques esporádicos de los que Kiev culpa a Moscú y Moscú a Kiev. Ataques que están golpeando los nervios de la población local y de los europeos que apoyan a Ucrania, asegura el responsable militar de la región de Zaporilla, una región que queda, como decimos, bajo el control de Rusia. Esto mientras aumenta la presión para que los inspectores internacionales puedan acceder a esa planta y comprobar el estado de las instalaciones. Kiev accepts it, Moscow accepts it. We need to go. Una visita que aceptan tanto Kiev como Moscú y que podría darse muy pronto, aseguraba ayer el jefe de la OIEA, Rafael Grossi, pero que los inspectores visiten Zaporilla es una cosa y la desmilitarización de la planta es otra bien distinta. De hecho, varios análisis sugieren que Putin contempla desconectar definitivamente la central de la red ucraniana en las próximas semanas y derivar esa electricidad a la red rusa. La guerra sigue agudizando en todo caso la crisis económica, la crisis energética, sobre todo en Europa. Hoy terminamos una semana que ha estado marcada por varios récords en el precio del gas y por subidas en el coste de la luz. Aquí en España, después de marcar esta semana el tercer precio más caro de la historia, hoy el megavatio hora modera su precio y baja por segundo día consecutivo. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y a pesar de la bajada, sigue por encima de los 300 euros. Concretamente, el megavatio hora va a costar 318 euros hoy. Son 180 menos de lo que cuesta sin el tope al gas. Y para hacernos aún más a la idea de lo altísimos que siguen los precios, este es el cuarto más caro desde que se aprobó la excepción ibérica. La subida de la luz viene de la mano del encarecimiento del gas. La referencia es el mercado holandés, que marca de media hoy 310 euros y que esta semana ha batido récords históricos. Están impulsados por el anuncio de Gazprom, la gasista rusa, de que cortará durante 3 días el suministro a Alemania a partir del 31 de agosto. Y con todo esto, hoy pagaremos por la luz menos de la mitad que en otros países de Centro Europa, en los que rondan ya los 700 euros el megavatio hora. En el Congreso... Votos emitidos 349, sí 187, no 161, abstenciones 1. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. Una sólida mayoría parlamentaria ha aprobado el Plan de Ahorro Energético del Ejecutivo, que se va a tramitar ahora como proyecto de ley. En contra ha votado la derecha y, como se esperaba, el bloque de la investidura fue el que respaldó el decreto del Gobierno. También queda definitivamente aprobada, después de un año de tramitación, la conocida como Ley del Solo Sí es Sí. El grito feminista del solo sí es sí, de la hermana Yo sí te creo, se convierte en ley en nuestro país, que estamos muy orgullosas, y quiero agradecerle a todo el movimiento feminista y particularmente a todas las víctimas de violencias sexuales que han dado una batalla muy difícil en los últimos años para que hoy este gobierno de coalición pueda dar este paso y la mayoría feminista del Congreso y del Senado pueda decir por fin que solo sí es sí también en nuestras leyes. A partir de ahora en España queda regulado, reconocido por ley el consentimiento sexual y no se hará distinción entre abuso y agresión sexual. En este viernes 26 de agosto, esta tarde empieza la operación especial de retorno de las vacaciones. Y la Dirección General de Tráfico prevé casi 5 millones de desplazamientos por carretera solo este fin de semana. Hoy se van a conocer los argumentos que presentó ante el juez el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para pedirle una orden de registro y avalar así que el FBI pudiese revisar la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago. Donde al final el FBI requisó cientos de documentos confidenciales que Trump se había llevado sin autorización de la Casa Blanca, aunque no vamos a poder ver ese documento íntegro porque la justicia solo ha accedido a publicar una versión editada que protege los datos más sensibles de la investigación. Y hoy es noticia un avance de la ciencia. Investigadores de la Universidad de Cambridge han creado embriones sin óvulos ni espermatozoides capaces de desarrollar un cerebro y un corazón. Y esto lo han conseguido a partir de células madre de ratones. Javier Gregory. Sin utilizar ni óvulos ni espermatozoides, solo con células madre de ratón, un equipo de científicos de la prestigiosa Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, ha creado los primeros embriones capaces de formar un cerebro
un corazón que late y además también las bases de todos los demás órganos del cuerpo, en este caso de un ratón. Este nuevo avance científico, cuyos resultados publica la revista Nature, permite ya recrear con mayor precisión en un laboratorio las primeras etapas de la vida, como explica su responsable, la investigadora de Cambridge, Magdalena Cernica-Goetz. Those cells are getting the right information of what they should become. Tras este primer éxito, la creación en un laboratorio de los embriones de ratón más evolucionados, estos científicos británicos han anunciado que utilizarán también a partir de ahora células madre humanas con el objetivo de poder fabricar en un futuro y en un laboratorio órganos humanos capaces de ser trasplantados a las millones de personas que ahora están en lista de espera en todo el mundo. Pero no es todo para la portada. Hoy la portada la vamos a completar con Rosario. Tú que fuiste el peor, ¿qué haces para merecerme? Unos te llaman ladrón y otros dicen que es suerte. Sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezcas y en esta cuando la dabas por perdida. Y cerramos con Rosario porque hoy es noticia. Los Grammys Latinos han anunciado esta madrugada que la van a premiar con el galardón a la excelencia como reconocimiento a toda su carrera. Y Rosario ya ha respondido a este anuncio y ha dicho que es un regalazo del cielo. Esto es Dharma, que es una canción con Sebastián Yatra. Bueno, precisamente con Yatra y con Rosario, vamos a contar el pronóstico del tiempo, Gillian, que es muy interesante, sobre todo de cara al fin de semana. Hoy nos esperan grandes cambios respecto a ayer. No, porque seguimos con muchísimo calor por las tardes, pero sí es verdad que ya empieza a refrescar por las noches. La temperatura más alta del día se va a registrar en Córdoba. Será hoy el único punto del país con 40 grados por la tarde. En el resto de la península, las máximas no van a superar los 34-35 grados. Atención con la lluvia hoy en el interior y en el centro, sobre todo porque se esperan tormentas localmente intensas en la Comunidad de Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Y en un día muy marcado por la economía, si usted es un gran banquero del mundo, que sepa que tiene una cita en Estados Unidos. Seguramente ya lo sepa. Hoy los grandes banqueros centrales se van a reunir, es la élite del mundo de las finanzas, en un resort en las montañas rocosas de Estados Unidos. A grandes problemas, pues grandes soluciones. Los banqueros se dan cita hoy en este encuentro anual para ver cómo resuelven el problema que tenemos con la inflación, o al menos eso es lo que ellos esperan poder hacer. De momento todos apuntan hacia otra subida de los tipos de interés, pero todavía no se ha comprobado que esa medida esté siendo efectiva para bajar los precios en esta crisis particular. Jordi Fábrega. Hoy todas las miradas del mundo económico se dirigen a un pequeño resort de las montañas rocosas de Estados Unidos que un verano más acoge la reunión anual de banqueros centrales, con mucho interés por escuchar la lectura de la situación económica que hará el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, especialmente después de que se haya confirmado que Estados Unidos ha entrado en recesión en el segundo trimestre, coincidiendo además con un periodo en el que los datos de inflación han sido los más altos en 4 décadas. Hace unas semanas decía Powell que la recesión no es inevitable. El presidente de la Reserva Federal calificaba hace un año en este foro de temporal la subida de los precios, pero poco después tuvo que cambiar de discurso, subir los tipos de interés para enfriar la economía y hacer frente a una inflación que pocos recordaban. El presidente de Estados Unidos, Biden, ha dado un mitin esta noche en Maryland y ha dedicado gran parte de su discurso a enumerar las medidas que piensa seguir tomando, no para bajar los precios, pero sí para ayudar a las familias que más están sintiendo en sus bolsillos el impacto de la inflación. But not our critics say inflation. Según Biden, están avanzando. Algunos precios están bajando, se está facilitando el acceso a la sanidad para quienes no pueden pagar las cuotas de los seguros médicos, que por cierto siguen subiendo de precio en Estados Unidos, pero como decía Jordi Fábrega, los números y el PIB han confirmado que Estados Unidos está en recesión. Sorprendente el caso de Alemania, que le ha dado la vuelta a todos los pronósticos que esperaban una caída de su economía. Y es que el PIB alemán subió en el segundo trimestre del año, muy poco, un 0,1%, pero la noticia es que sube y no se ha estancado a pesar de la crisis energética. Veremos cuánto aguanta. Mientras, aquí en España. Creo que en el Congreso de los Diputados ha triunfado el sentido común, la política sana,
la política que defiende, en definitiva, el interés general. El Gobierno salva el primer pleno de este curso político. Con la mayoría de la investidura pudo convalidar varios decretos importantes para esta legislatura, sobre todo el plan de ahorro energético y, como les decíamos al empezar, la ley del consentimiento sexual, la ley del solo sí es sí. Escuchábamos la valoración que hacía el presidente del Gobierno desde Latinoamérica, por donde sigue de gira oficial, aunque esos proyectos del Gobierno salieron adelante, sí, pero con una misma crítica que iban repitiendo por los pasillos del Congreso y desde la tribuna casi todos los grupos políticos. Pasan por encima de los sectores afectados, con quienes no hablan. Pasan por encima de las comunidades autónomas, quienes tienen competencia en regulación de comercio. Pasan por encima de la alternativa del Gobierno, a la que ni siquiera ni escuchan ni llaman. Nos hubiera gustado que se hubiera discutido con más tranquilidad y que se hubiera pactado con las comunidades autónomas. Queremos advertir al Gobierno de que la falta de diálogo con las comunidades autónomas y los grupos de esta Cámara no es la mejor fórmula para engrasar la mayoría plurinacional y progresista de este Congreso. A mí me gustaría, ya hablando del Gobierno, que el Gobierno se sentara, hablara con los grupos, negociara, acordara, lo trabajáramos juntos, no lo trajera ya cuando ya está hecho. Falta de diálogo, eso fue lo que le reprochó al Ejecutivo tanto el PP como el PNV, Bildu, Más País, Esquerra. En fin, todos le piden que se siente más a negociar el contenido de sus propuestas legislativas antes de llevarlas al Congreso. Hubo más consenso con la ley del solo sí es sí, el proyecto estrella del Ministerio de Igualdad. El PP y Vox fueron los únicos que no apoyaron la norma, que recordemos no distingue entre agresión y violación. Ha sido una ley difícil de sacar adelante, más de un año de tramitación, ha tenido retrasos de última hora por una errata que hizo que la norma volviera al Congreso. Bueno, superados todos estos obstáculos, España ya tiene una ley que regula el consentimiento sexual. Ahora lo que vamos a hacer es repasar los momentos clave del debate de ayer con Laura Prieto. Laura, buenos días. Buenos días, Sastre. Un debate que ha estado cargado de emoción. Ella decía que esta ley no es su ley, que esta ley es de absolutamente todas las mujeres. ¿Cuánta verdad tienes, compañera? Laura Berja, diputada del PSOE, recordaba así a la víctima de la Manada de Pamplona el caso de violación grupal que en 2016 impulsó esta ley. Ha sido uno de los textos que más ha enfrentado a los socios de gobierno, precisamente por la definición de consentimiento, y lo que más hemos escuchado hoy es por fin. Después de muchos años de lucha se aprueba por fin definitivamente la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley solo sí es sí. El texto ha salido adelante con 205 votos a favor y los votos en contra del bloque de la derecha. Marta González, de los Populares, decía que la ley puede traer consigo inseguridad, tal como han puesto de manifiesto los informes preceptivos. Y añadía, no es la ley que les hubiera gustado aprobar y no va a evitar que recaiga en la víctima la batalla judicial. Y la jornada política dejó otros grandes titulares, como el anuncio de la vicepresidenta Yolanda Díaz, confirmando que el Gobierno está trabajando en la mayor subida hasta ahora del salario mínimo, aunque primero tendrá que convencer a la COE, a la patronal de los empresarios. Seguimos en el Congreso porque también ayer se aprobó la nueva ley de ciencia, que entre otras cosas aumenta el dinero público destinado a la investigación y garantiza que todos los científicos españoles tengan un contrato indefinido. Javier Gregori. Ahora 4 de cada 10 científicos en España tienen un contrato temporal que suele finalizar cuando termina su proyecto de investigación. Por esa razón, una de las principales novedades de la nueva ley de ciencia que ha aprobado el Congreso gracias a un acuerdo in extremis entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana es la creación de un contrato indefinido para poder reducir así la ahora elevada tasa de temporalidad entre los investigadores. Además, este nuevo texto legal establece también el compromiso de aumentar la inversión pública en investigación para poder superar el 1% del PIB antes de finales de esta década. Estas son sin duda las dos grandes novedades de esta nueva ley, como explica la ministra de Ciencia, Diana Morán. Será el éxito de los y las jóvenes a quienes abrirá nuevas y mejores oportunidades laborales. La nueva ley de ciencia tiene también otros dos grandes objetivos: evitar la fuga de cerebros al extranjero por falta de dinero en España para los jóvenes investigadores y reducir la elevada burocracia. Son casi cuarto ya. La crónica internacional empieza con la batalla judicial en Estados Unidos entre el gobierno de Biden y los estados republicanos por el derecho al aborto. Esta madrugada la justicia en Dakota del Norte ha bloqueado la ley que iba a prohibir el aborto en ese estado, una norma que en teoría iba a entrar en vigor hoy mismo. Y nos parece muy llamativo el anuncio que ha hecho Google, porque a partir de ahora indicará en el navegador Google Maps qué clínicas, qué hospitales
si practican abortos en ese país, en Estados Unidos. Desde Washington, Manuel Ruiz Rico. Un juez de Dakota del Norte ha bloqueado la ley estatal contra el aborto que iba a entrar en vigor este viernes. Es la segunda normativa estatal que sufre un varapalo esta semana, después de que el miércoles un juez federal suspendiera parte de la ley contra el aborto de Idaho para permitir a los médicos realizarlos en el ámbito de las urgencias. Como en el caso de Idaho, la ley suspendida en Dakota del Norte permitía el aborto solo en los casos extremos de incesto o violación o para salvar la vida de la embarazada. El juez ha ordenado la suspensión de la ley mientras se resuelve una demanda presentada por una clínica abortista con el argumento de que la nueva norma incumple las cláusulas sanitarias de la Constitución estatal. Dakota del Norte es uno de los 14 estados que han lanzado leyes para restringir al máximo el derecho al aborto tras la sentencia de junio del Tribunal Supremo, que derogó ese derecho a nivel nacional. Una demanda interpuesta por la administración Biden contra la ley del aborto de Texas ha sido en cambio rechazada esta semana por un juez federal, que ha permitido que la norma entre en vigor. Aún en Estados Unidos, esta madrugada un juez federal ha tumbado la prohibición que había establecido el estado de Texas para que ninguna persona de entre 18 y 20 años pudiera llevar en público armas de fuego. Marina García Castro. Allí la restricción de edad solo se aplicaba al porte de pistolas, ya que las armas largas como escopetas o fusiles se pueden comprar en el estado una vez que una persona cumple los 18 años. Fue el caso del autor del tiroteo a la escuela tejana de Uvalde. Tenía 18 años y usó un rifle semiautomático matando a 19 niños y 2 maestros. En 2021, la Coalición de Políticas de Armas de Fuego presentó una demanda contra el Estado para impugnar el estatuto, diciendo que violaba la segunda enmienda. En junio, el Tribunal Constitucional del país dictaminó que esa enmienda garantiza el derecho individual a portar armas en público en defensa propia, y ahora un juez de Texas dice que no existe una tradición histórica para impedir que los adultos jóvenes porten armas en público. Precisamente el presidente del país, Joe Biden, ha prometido este jueves prohibir las armas de asalto durante un mitin en el estado de Maryland. Noticias de Estados Unidos que tienen que ver ya ven con los derechos, la evolución de los derechos, en este caso las armas, y antes también con el aborto, sobre todo por cómo quedó desprotegido ese derecho en cuanto la Corte Suprema tomó la decisión que tomó, y a partir de ahora hay una pugna estado por estado según cómo sean sus gobernadores y especialmente también según qué pronunciamiento decidan tomar sus juzgados, porque en Idaho y en Dakota del Norte han tomado una decisión contraria a la que tomaron en Texas. Vamos a Italia ahora, porque se ha detectado el primer caso de un hombre que tiene a la vez coronavirus, viruela del mono y VIH. Corresponsal en Roma, Joan Solés. El enfermo ha reconocido que mantuvo relaciones sexuales sin protección durante sus vacaciones en España el pasado mes de julio. A su regreso a Sicilia le fue detectada una infección de COVID, primero de la viruela del mono, después, y de SIDA más tarde. Ha permanecido 2 semanas aislado en el hospital de Catania y actualmente en su domicilio en condiciones discretas, porque tras iniciar el tratamiento contra el SIDA y la curación por COVID sigue siendo clínicamente positivo a la viruela del mono. Las autoridades italianas tuvieron que advertir a los pasajeros del avión en el que viajó el paciente para que se sometieran a los análisis clínicos correspondientes. Y en Reino Unido, varios medios de comunicación llevan días alertando de que se está echando agua sin depurar en unas 50 playas británicas, porque en teoría hay escasez de productos químicos que son los que se usan para la depuración. Y este tema ya ha llegado al Parlamento Europeo. Los eurodiputados franceses han acusado al Reino Unido de descuidar los compromisos medioambientales y de poner en riesgo la vida marina y la pesca en el Canal de la Mancha. Saben, sin embargo, que esto llega en el Reino Unido en un momento de cierta interinidad, mientras los conservadores andan buscando un sucesor para Boris Johnson. En fin, la información desde Londres con Daniel Postico. El gobierno de Johnson ha dicho que el mes que viene publicará un plan para reducir la contaminación en el mar tras la denuncia de 3 eurodiputados franceses que han señalado que el Reino Unido está amenazando la salud humana, la vida marina y la pesca al verter aguas residuales sin tratar en el Canal de la Mancha y en el Mar del Norte. Le acusan de abandonar las regulaciones medioambientales internacionales tras el Brexit y han pedido a la Comisión Europea que adopte medidas políticas y legales. La queja oficial se produce después de que se haya encontrado que docenas de playas en Inglaterra y Gales presentan un riesgo de contaminación para los bañistas. Reino Unido tiene un sistema de alcantarillado que transporta el agua de lluvia y las aguas residuales en las mismas tuberías hasta las plantas de tratamiento, y cuando llueve mucho y el suelo está seco se inundan. Tras el Brexit, a las compañías británicas les resulta más difícil obtener productos químicos para el tratamiento por los problemas en las cadenas de suministro. Y 1 millón de personas han muerto en lo que llevamos de 2022 por COVID-19, según el último balance de la Organización Mundial de la Salud. En los 2 años y medio que llevamos en pandemia, 6 millones han muerto por COVID-19.